la carta a los Hebreos. Look in our Bibles in the book of Hebrews. Vamos a leer en el capítulo 9, We'll be reading from chapter 9, del 11 hasta el 14. verses 11 through 14. Si se quieren poner de pie junto conmigo para leer juntos la palabra de Dios. You would like to stand to read the Bible together, the Word of God. Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 9, del 11 hasta el 14. Hebrews 9, 11 through 14. Dice así la palabra de Dios. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y toros y las cenizas de la novilla rociadas sobre personas impuras, la santificar, de modo que puedan ser limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvan al Dios viviente? Palabra de Dios. Amén. The Word of God. Bueno, seguimos con nuestra serie, We continue with the series, la obra sustituta de Cristo en favor nuestro. the substitutionary work of Christ in our favor. Y hoy vamos a usar el lenguaje que usa la Escritura, Today we're going to use the language that the Bible uses, que es el templo. which is the temple. Si usted hubiera tal vez venido hoy a la escuela dominical, If you would have come to Sunday school this morning, podría aprovecharse un poco más de este sermón. you would have took a little bit more advantage of this sermon. Porque mucho de lo que hablamos en el capítulo 3 sobre el templo, el tabernáculo, Because most of what we spoke of in chapter 3 of the tabernacle and the temple, el autor, inspirado por Dios, the author inspired by God vuelve otra vez a hablar en el capítulo 9 sobre ese tema, speaks about that again in chapter 9, pero con una característica diferente. but with a different characteristic. Aunque hay algo en común entre el 3 y el 9, Although there's something in common between 9 and 3, que esta obra sustituta de Cristo debe llevarnos a servir a Dios. that the substitutionary work of Christ needs to take us to serve God. Pero en el capítulo 3 habla de que Cristo es muy superior a Moisés. But in chapter 3 he speaks that Moses is great, that Jesus is greater than Moses. Ahora en el capítulo 9 el autor usa la misma ilustración, el templo, el tabernáculo, In chapter 9 he uses the same illustration, the tabernacle and the temple, para entrar de una forma más interior a su audiencia. to get a little bit deeper to his audience. Por tanto, ahora lo va a usar para hablar de la culpabilidad del ser humano. And now he's going to speak about the guilt of human beings. Pero cuando hablamos de la culpabilidad del ser humano, este sentimiento que hay en nosotros, But when we speak of the guilt in human beings, this feeling that is inside of us, no cabe duda que tenemos que irnos a la experiencia, there's no doubt that we have to go to the experience, que es la raíz de toda culpabilidad que muchos de nosotros sentimos hoy. which is the root of that guilt which we all feel. Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, When Adam and Eve sin against God, en Génesis capítulo 3, in Genesis chapter 3, dice que Adán sintió vergüenza de Dios, it says that Adam was ashamed. sentía miedo de Dios. He had fear. Por tanto, la culpabilidad se hizo una realidad en la vida de estos dos personajes. Therefore, guilt became a reality in the lives of these two people. Y el sentimiento de culpabilidad And the feeling of guilt por no haber obedecido a Dios, for not having obeyed God, por no haber hecho lo correcto delante de Dios, for not doing what was correct before the eyes of God, hizo que ellos reaccionaran made them react de una forma en que se alejaron de Dios, se escondieron de Dios. in a way that they hid from God. Así que a partir de ese momento de la historia humana, And from that point on in human history, venimos arrastrando con este sentimiento de culpabilidad. we come carrying that feeling of guilt. Sabemos que el ser humano We know that human beings ha tratado de aliviar este sentimiento de culpabilidad. has tried to alleviate this feeling of guilt. Pero mientras más se ha esforzado por cómo poder justificarse a sí mismo,
But the more you try to justify o en themselves, algunos casos condenarse a sí mismo, or in other cases to condemn themselves, lo que ha hecho es más y más alejarse de Dios. instead what has happened is they've become far from God. Así que en Adán este sentimiento de culpabilidad So in Adam, this feeling of guilt fue provocado por la desobediencia hacia Dios. was provoked because of their disobedience to God. Y a partir de ese momento el pecado se hizo una realidad en la vida de la raza humana. And from that point on, sin became a reality in human beings. Ahora, si notamos a través del desarrollo de la historia, But if we notice throughout the development of the story, nos damos cuenta que este sentimiento de culpabilidad en Adán y Eva, we realize that this feeling of guilt in Adam and Eve, provocado por no hacer lo que a Dios le agrada, which was provoked by not doing what God los hizo incapaces para acercarse a Dios. made them unable to come close to God. Entonces lo que dice el autor, So the author says que la única forma que el sentimiento de culpabilidad puede desaparecer de mi vida that the only way that guilt feeling can disappear from our lives es acercarme más a Dios, is coming closer to God. porque la culpabilidad tiende a distanciarme de Dios. Because guilt keeps us away from God. Me hace incapaz It makes me unable para tener comunión con Dios y con los demás. to have fellowship with God and others. Por eso crea la culpabilidad en nosotros That's why it creates guilt in us, un sentido de vergüenza, a sense of shame, un sentido de inferioridad a otros, a sense of inferiority to porque others. creemos que no merecemos más de nada, Because we believe that we don't deserve more than ni anything de nadie, y mucho menos de Dios. from anyone else or God. Y es por eso que Cristo, And that's why Christ, nos dice el autor, the author tells us, que esa vergüenza que sintieron Adán y Eva y que debemos sentir nosotros con ese sentimiento de culpabilidad, that shame that Adam and Eve felt and that we feel, Cristo llevó esa vergüenza sobre sí mismo. Christ took that shame upon himself. Cristo llevó ese sentimiento de culpabilidad sobre sí mismo Christ took that feeling of shame upon himself. para que de una manera eficaz y total y radical So in an efficient and radical way, pudiéramos nosotros we can no sentir más ese sentimiento de culpabilidad delante de Dios. no longer feel that guilt. Así que Jesucristo nos purifica, So Christ purifies us. nos limpia de todo pecado. He cleanses us from all sin. Por tanto, la cruz quita esa barrera de culpabilidad entre Dios y nosotros. And the cross removes that barrier of guilt against our God and us. Y es por eso que a través de Cristo And that's why through Christ, podemos acercarnos ahora a Dios. we can come near to God. No solamente nos limpia, Not only does He cleanse us, sino que nos vuelve la dignidad que hemos perdido por ese sentimiento de culpabilidad. but He returns the dignity that we've lost because of that feeling of guilt. Y Dios nos ve como gente digna delante de Él. And now He sees us people worthy before Him. Porque Él ha puesto esa dignidad en nosotros Because He's placed that dignity in us a través de su imagen. through His image. Por eso Cristo ahora vive en nosotros. Now that's why Christ lives in us. Y por eso nuestra vida está siendo levantada And our lives is being lifted a up la imagen to the image de Cristo Jesús. of Christ Jesus. Y eso es lo que hizo Cristo. And that's what Christ did. Devolvernos la dignidad He returned dignity que to us, habíamos perdido por ese sentimiento de culpabilidad. which we had lost because of that feeling of guilt. Ahora, en el capítulo 9, Now in this chapter 9, el versículo del 1 al 10, from verses 1 through 10, no lo vamos a leer, se lo dejo de tarea para su casa. we're not going to read it, I'll leave it for homework. El autor But the author says, comienza a hablar del lugar de adoración he begins to talk about the place of worship. y comienza a describirnos que este lugar de adoración And he describes to us that this place of worship tiene dos lugares importantísimos. had two very important places. Uno es el lugar santo One was the holy place, y uno es el lugar santísimo. and the other one was the holy of holies. En el lugar santísimo In the holy of holies es la morada de Dios, is where God's presence es is, donde habita Dios, is where God would es abide, donde está la santidad de Dios. is where the holiness of God En is. el lugar santo But in the holy place es donde está el pueblo de Dios. is where the people of God were. Pero el pueblo de Dios no puede entrar aún al lugar santo But the people of God could not enter the holy of holies si no viene un sacerdote if there was not a priest y trae ofrenda o sacrificios to bring a sacrifice or an offering para que pueda estar en ese lugar santo so that he can be in that holy y place ofrecérsela a Dios por el perdón de sus pecados. and offer it up to God for the forgiveness of their
their sins. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo But in between the most holy and the Holy of Holies, había una cortina o un velo, there was like a type of curtain, más o menos more or less, de 6 pulgadas de ancho, 6 inches wide, bien espeso, very thick, que no era fácil de atravesar a través de la mirada y ver lo que había del otro lado. which it was not very easy to see through what was on the other side. Del otro lado estaba solamente Dios On the other side was only God, y solamente podía entrar una persona and only one person can enter that place. una vez al año And it was once a year a ofrecer un sacrificio to offer one sacrifice por sí mismo, for himself por todo el pueblo, and for all the people, para que Dios perdonara a toda la nación de Israel. so that God would forgive the whole nation of Israel. Así que vemos que de una forma So that we see that in some way existía una barrera entre Dios y el ser humano. there was a barrier between mankind and Este God. velo This curtain le anunciaba al pueblo would announce to the people que había una separación entre Dios y ellos. that there was a separation between the people and Este God. velo era una separación entre la santidad de Dios This curtain symbolizes the holiness y of la God culpabilidad que había en el pueblo por no poder agradar a Dios. and the guilt that remained on the people because they couldn't please Pero God. había algo contradictorio en esta realidad que había dentro del But there tabernáculo. was something contradictory of the reality in the tabernacle. Porque Dios le dijo a Moisés, Because God told Moses, saca a mi pueblo de Egipto remove my people from Egypt para que me adoren. so that they can worship me. Por tanto, Dios invitaba al pueblo que lo adorara, So God invited the people to worship pero him. por otro lado les prohibía que entraran en su presencia para que lo adoraran. But on the other hand, he would not allow them to enter his presence to worship Así him. que había una paradoja o algo, dos realidades que encontradas. So there was a paradox, two realities. Por un lado, Dios nos invita a que lo adoremos, On one hand, he invites us to worship, pero por otro lado existe la cortina, el velo, but on the other hand, there is a curtain que no nos deja entrar a adorar a Dios. that does not allow us to enter to worship him. Por eso necesitaban ellos And that's why they needed un intermediario, an intermediate, un representante, a mediator, representative, que era el sumo sacerdote, which was the high priest, que solamente podía entrar él para adorar a Dios y ofrecer los sacrificios. who could only enter himself to worship God through sacrifice. Esto es lo que nos está hablando el autor. And that's what the author is telling us. Hay una separación. There is a separation. Nadie puede entrar a la presencia directa de Dios. No one can go directly to God's presence. Todo del lado acá del lugar santísimo. All of us behind in the holy place Estamos condenados. are condemned. Somos culpables. We're guilty. Debemos llevar nuestra vergüenza. We need to take our shame. Pero a la misma vez Dios quiere quitar toda esa vergüenza, But at the same time, God's going to remove that shame, toda esa culpabilidad. all that guilt. Pero Dios le recuerda al ser humano And God reminds human beings a través del velo through this curtain que son incapaces de acercarse a Dios. that we're unable to come near to God. Pero a la misma vez But at the same time, que mostraba que el pueblo no podía acercarse a Dios, which he demonstrated that the people could not come close to esta God. cortina espesa, gruesa, This thick curtain, para ellos también era una expresión de esperanza, for them was a sign of hope, de que un día Dios abriría la cortina, that one day God will remove that como curtain. dice la palabra, un camino nuevo, Or like the word of God says, a new para way, que todos pudiéramos entrar y adorar a Cristo Jesús so that we can all enter and worship Jesus Christ y tener una comunión eficaz con Él and have an efficient fellowship with Him, y una comunión eterna con Dios. an eternal fellowship with Por eso Him. cuando Jesús muere en el Calvario, That's why when Jesus dies on Calvary, dice que había ese velo todavía en el templo. it says that that curtain remained. Y dice que de arriba abajo se raja el velo But it says from top to bottom it tore in half. y el lugar santísimo, And the Holy of Holies, donde estaba el arca, where the ark was, el propiciatorio, the propitiation, en los candelabros de oro, and the golden candles, podía verlo toda la comunidad de Israel. everyone in Israel was able A to see. través de Jesucristo nosotros podemos ahora entrar a adorar a Dios. Through Jesus Christ, now we can enter and worship God. Por eso él dice en el versículo 11, And that's why he says in verse 11, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Así que Cristo so Christ es el sumo sacerdote que entraba en el Antiguo Testamento, is the high priest that entered in the Old Testament. pero también Cristo es el tabernáculo, But he himself is the tabernacle, en el lugar que entraban los sacerdotes, el pueblo y el sumo sacerdote. in the place where the high priest and the people would enter. Por eso dice que Él es el templo perfecto y verdadero de Dios. That's why it says that he is the perfect temple.
Aunque ellos no sabían que estaban en la presencia del Cristo que moriría por ellos, Although they didn't know they were in the presence of the Christ that would die for them, ellos entraban para adorar. they entered to worship. En esa esperanza In that hope en que un día ellos podían físicamente that one day physically estar delante del Mesías y poder adorarle y escuchar la palabra de perdón y esperanza. they would be able to be before the Messiah to listen to hope. Así que Cristo es la morada de Dios. So Jesus is the abiding of God. En él se cumplieron todos los ritos del sacerdocio que existían en el Antiguo Testamento. In him were fulfilled all the priestly rituals in the Old Testament. Él es el mismo tabernáculo. He is the tabernacle Y el himself. propósito por el cual Dios pone el tabernáculo fuera del campamento de Israel And the purpose for which God places the tabernacle outside the tent of meeting era para expresarle el propósito de Dios con Israel. is to express the purpose of God through Israel. Que en un día restauraría esa comunión perdida por sus antepasados en Adán y Eva. That one day he would restore the fellowship that Adam and Eve had with God. Que un día Él purificaría nuestra conciencia de toda culpabilidad. That one day he would purify our consciousness of all guilt. Y de esa manera nos daría entrada a la presencia de un Dios santo sin nosotros morir delante de Él. And he would grant to us the entrance into the presence of God with us. Dios le dice a Israel que salgan a adorarle, God tells Israel, come and worship. pero también que salgan a servirle también. But he also says, come and serve. Por eso dice que hay bienes definitivos. That's why he says there's infinite goods, Indica entonces que esta bendición de poder entrar a su presencia which indicates that this blessing of being able es to un come bien, es una bendición. is a blessing, is a good. El poder que Dios limpie nuestras conciencias es un bien, es una bendición. Having been cleansed in our conscience, it's a good, it's a blessing. El que Dios pueda restaurar nuestra comunión con Él es una bendición. Of God restoring our fellowship with him is a blessing. Y todo lo hizo a través de un templo más excelente y perfecto que es Jesucristo. And he did all that through a more perfect and excellent temple, which was Jesus. El autor de Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 14, The author of Hebrews says in chapter 4, verse llevando 11, el mismo pensamiento del templo, with the same thought of the temple, del tabernáculo, of the tabernacle, que Jesús no es that Jesus is not un templo hecho humanamente. a human-made temple. Quiere decir que aunque era un templo terrenal diseñado por Dios, Which means that although it was an earthly temple created by God, tenía it had una identidad celestial. an eternal Y identity. cada cosa que fue diseñada por Dios And everything that was created by God hablaba de Jesucristo spoke of Jesus. y de ese día en que nosotros todos pudiéramos entrar And of that day that we can all enter one day con una conciencia limpia with a clean conscience delante de la presencia de Dios before the presence of para God adorarle y servirle. to worship and serve him. Es por eso que el autor nos dice en este capítulo 4:14 As that's why the author tells us in chapter 4, verse 11, que él traspasó los cielos. that he went beyond the heavens. Podemos decir, pasó por el medio del tabernáculo We can say that he went through the tabernacle y entró en la creación and entered into creation para purificar nuestra conciencia de culpabilidad to purify our consciousness of any guilt y poder entrar y adorar y servir a Dios. so that we can enter worship and serve God. Ahora el autor hace una comparación. Now the author makes a comparison. Estos autores, estos oyentes, This audience, these hearers, creían una cosa. believed one thing. Y Dios le está diciendo a los oyentes, And God is telling that same audience, si ustedes creen esto, if you believe this, ¿por qué no creen lo otro? why don't you believe this? Si ustedes creen que todos los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, If you believe that all the sacrifices that were offered in the Old Testament, la sangre que se derramaba de los becerros, de las cabras, de las ovejas, all the blood that was shed by the goats and the lambs, limpiaban sus pecados, that cleansed your pero lo sins. limpiaban de una forma externa. But it only cleansed it in an external way. ¿Por qué no creer ahora Why not believe now que la sangre de Cristo that the blood of no Christ solamente limpia mi parte externa, not only cleanses me externally, sino que cambia mi mundo interior but it changes my internal world, para ahora tener un propósito por el cual adorarlo y so servirlo? that now I can have a purpose to worship and Si serve. anteriormente creíamos en estas obras que son muertas, Before I used to believe in these works that were dead, que pensábamos que podíamos acercarnos a ellas a través de Dios. that we thought we could come near to God through them. Por eso dice ahora, este sacrificio es más eficaz. That's why he says now this sacrifice is more Este hay que efficient. repetirlo muchas veces. Those were
repeated constantly, y nunca lograban purificar su conciencia y su mundo interior. but they never fulfilled what they were supposed to. Pero este sacrificio hecho por Cristo But this sacrifice done by no se Christ va a repetir una segunda vez. will not be repeated again. Solamente fue una vez que Cristo murió en el Calvario. But it was once and for all that he died on the Y cross. solamente es una sola sangre And it's only one blood que nos limpia exterior e interiormente that cleanses us externally and y internally quita de nuestra conciencia and removes from our conscience toda culpabilidad delante de Dios. all of the guilt before God. Porque dice que aunque hubiéramos pecado contra Dios, Because it says that if even we sin su against God, sangre preciosa his precious blood nos sigue limpiando de todos nuestros pecados. continues cleansing us. Lo of que hemos all cometido en el pasado, those we've committed in the lo que hemos past, cometido en el those presente that we're committing now, y lo que vamos a cometer en el and futuro. those that we will commit in the future. Porque no hay que repetir sacrificios humanos. Because there's no more human sacrifice. Yo no me acerco a Dios, I don't come to God. yo no limpio mi conciencia delante de Dios I don't clean my conscience before haciendo God, buenas cosas. doing good things. Yo me acerco a Cristo, I come near to Christ. limpio mi conciencia en Cristo I clean my a través de lo que conscience hizo por mí en la cruz del Calvario. through what he did for Que me. dice que fue eficaz su entrada, It says there was efficient porque en él no había pecado, because there was no sin in him, sino que envía su gracia redentora para su pueblo amado. but his redeeming grace for his people. Así que el ser humano So human being, en ningún lugar puede preparar and nowhere can they prepare. ningún rito ni ninguna buena obra No good work, no ritual para encontrarse con Dios. to come near to God. Solamente a través de Jesucristo, It's only through Jesus Christ, que descendió desde los cielos who descended from the heavens y entró and entered en esta creación in this creation para redimir a su pueblo amado. to redeem his loving Es people. por eso que Juan en 4:24 dice, That's what John 4:24 says. ahora sí podemos adorar a Dios Now we can worship en God espíritu in spirit y en verdad, and in truth, porque en Él se cumplen todas las promesas. because in him are fulfilled all the promises. El versículo 13 dice, Verse 13 says the la following: sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una novilla rociada sobre las personas impuras las santificaban de modo que quedaban limpias por afuera. Así que podemos entender entonces So we can understand now la importancia de la sangre de Cristo. the importance of the blood of Christ. Eso es lo que el autor está tratando de lograr en su audiencia. That's what the author is trying to obtain in his audience. Muchas veces nosotros pensamos que podemos limpiar nuestro sentimiento de culpabilidad Many times we think we can cleanse that feeling of guilt. usando la psicología, We use psychology, haciendo buenas obras doing good works, o mostrándome como voluntario en los hospitales o en los centros donde hay niños huérfanos. or being volunteers in people where there's kids that Todas are. son obras externas. Those are just external Limpian works. temporalmente mi conciencia, They cleanse our conscience pero temporarily. solamente mi conciencia puede estar limpia But my conscience can only be clean por la sangre de Cristo derramada en la cruz por mí. by the blood of Christ poured out for me. Ese es el énfasis que hace el autor. That's the emphasis the author makes. En Hebreos 9:22 In Hebrews 9:22, dice, de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y eso fue lo que hizo Jesús. and that's what Jesus did. Todas estas ceremonias que habla el Antiguo Testamento, All of the ceremonies that the Old Testament speaks about, su eficacia era temporal y externa. the efficiency was only temporary and externally. Nunca lograban It never fulfilled purificar la conciencia purifying the de conscience culpabilidad que había en el pueblo de Israel. and the guilt that remained in the people of Israel. Jesús, por lo contrario, Jesus, on the contrary, a través de su propia sangre, through his own blood, dice que entró una sola vez y para siempre. says that he entered once and for all. Dice que logrando It says that obtained así un rescate eterno. an eternal rescue. Así que no hay necesidad más de esperar So there's no longer a need to await otro sacrificio. another sacrifice. Ya Cristo lo hizo todo por nosotros, Christ did it all for us, para que podamos vivir libremente so that we can live freely de esos sentimientos de culpabilidad from those feelings of guilt y que nos permita acercarnos más y más a Dios. and allow us to come nearer and nearer to God. En el versículo 14, terminando el pasaje, Verse 14, ending the passage. dice, si esto es así, o sea, si anteriormente esto era algo externo,
It says that before it was something external, algo que había que repetir, something that had to be repeated, pero no era eficaz para limpiarle la conciencia. but was not good enough to clean the Si conscience. esto era así entonces, If that was like that before, ahora nos habla cuánto más now he speaks how much more? la sangre de The Cristo, blood of Christ. que Él es el sacerdote, He is the high priest. el único que puede entrar a la presencia de Dios. The only one that can enter to Él es God's el presence. tabernáculo de Dios, He is the tabernacle es of la God. morada de He Dios. is the abiding of Si God. eso es así entonces, If that is so, then, ¿quién por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios no purificará entonces nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente? Alguien dijo someone said que nuestra conciencia es nuestra guía. that our conscience is our guide. Yo creo que estaría correcto I think he was correct. si esa conciencia If that conscience ha sido limpiada por la sangre de Cristo has been cleansed by the blood of Christ y guiada por la palabra de Dios. and guided by the word of God. Por tanto, si mi conciencia no ha sido limpiada por la sangre de Cristo Therefore, if my conscience has not been cleansed by the y no blood of está God, dirigida por la palabra de Dios, and it's not guided by the word of God, entonces se repetirán patrones y pecados en mi vida. then I will repeat patterns and sins in my life. Así que mi conciencia, So in my conscience, si es ignorante a las escrituras, if it's ignorant of the word of God, ¿qué va a hacer entonces mi conciencia? what will be of my conscience then? Se va a endurecer It will become hardened, y cada vez va a ser más rebelde a Dios and it will be more rebellious towards God. y van a aparecer nuevos pecados en mi vida And new sins will erupt in my life, y mi vida será un desastre total. and my life will be a disaster. Por eso el autor dice que nuestra conciencia tiene que ser purificada por Cristo Jesús. That's why the author says that our conscience needs to be cleansed by Christ. Si es la que guía tu vida, If it's the one that guides your life, algunos dicen que es la voz interna de Dios que nos habla. some say it's the internal voice of God that speaks to us. Pablo dice que Dios ha puesto esta voz de Dios Paul says that God has placed his voice para acusarnos, to accuse pero us, también para excusarnos. but also to justify us. Pero todo depende si esa conciencia But it all depends if that conscience está purificada por la sangre de Cristo has been purified by the blood of Christ y controlada por las Escrituras. and controlled by the scriptures. Ahí está uno de nuestros grandes problemas emocionales en nuestras vidas y familiares y relacionales. There lies the greatest problems of our relationships, families, Pablo and nos dice en homes. Romanos 14, 23. Paul says it in Romans chapter 4, verse 23. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace con convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Así que mi conciencia, So my conscience, esa que guía mi vida, that which guides my life, esa que me permite entre decidir en el bien y el mal, that which allows me to choose between right and wrong, esa voz interna que Dios ha puesto en mi vida that voice that God has placed in my life, para condenarme algunas veces, to condemn me on some pero occasions, para otras veces excusarme, but in others to excuse me. es la que me permite muchas veces arrepentirme de mis pecados delante de Dios. It's the one that many times allows me to repent my sins before Pero para God. poder arrepentirme de mis pecados, But to be able to repent of my dice sins, el autor que mi conciencia tiene que ser purificada por la sangre de Cristo the author says that my conscience needs to be cleansed by the y blood of controlada Christ por el Espíritu eterno de Dios. and controlled by the Spirit of God. Por eso podemos entender cómo muchas personas viven sus vidas. That's why we can understand how many people live their lives. Por eso a veces decimos tu conciencia está entenebrecida, That's why sometimes we say that your conscience is darkened porque no ha sido purificada por la sangre de Cristo because it has not been cleansed by the blood of y no Christ. ha sido dominada por las Escrituras o la palabra de Dios. And it's not being dominated by the Word of God. Así que la conciencia So your conscience, que se menciona en este pasaje, which is mentioned in this passage, en el versículo 9, in verse 9, dice que era limpiada temporalmente says that it was temporarily cleansed por estos sacrificios by these de sacrifices animales, of animals. pero en el versículo 14 dice, But in verse 14 it para tener says, una conciencia purificada to have a purified conscience, que sea eficaz y definitiva, which is definite and efficient, debe ser purificada por la sangre de Cristo it need be cleansed by the blood a of través de Christ su muerte en la cruz. through his death on the cross. Tal vez dirán ustedes o pensarán ustedes, You probably will say or think, ¿qué querrá decirnos el pastor what is he trying to tell us con todas estas enseñanzas? with all these teachings? Lo mismo que quiere decirnos el autor, Same thing that the author wants to tell us, que hay una diferencia that there's a difference entre los ritos del Antiguo Testamento in between the rituals of the Old para Testament limpiar la conciencia
to cleanse the conscience, y ahora en Cristo para limpiar la conciencia. and now in Christ to cleanse the conscience. Muchas veces nosotros queremos limpiar nuestra conciencia, Many times we want to clean our conscience, justificándonos a nosotros mismos, justifying o ourselves, culpando a otras personas, or blaming others, o pensando que somos inferiores a otras or personas, believing that we're inferior to others, o pensando que somos superiores a otras personas, or believing that we're superior to o others, pensando que merecemos más las cosas que otras personas. or that we deserve more than others. Pero dice que todo esto es temporal, But it says that all of this is es algo temporary. externo. It's something external. Pero cuando somos purificados nuestra conciencia But when our conscience is purified por el poder de la sangre de Cristo, by the power of the blood of Christ, no nos deja ver superiores a los demás, it doesn't allow us to see us superior to others ni inferiores a los demás. or inferior to others. Esa conciencia purificada, dice el autor, That purified conscience, Dios God tiene que says, purificarla God has to purify para que podamos servirle a Dios. so that we can serve God. Mientras que no tengamos esa conciencia purificada por el poder del Espíritu de Dios, Until we don't have it purified by the power of the Spirit of God, no nos estaremos inclinados a servir a un Dios que, como dice el autor, a un Dios que es vivo. we will not be inclined to serve a living God. Así que sabemos que el pecado de nuestras vidas So we know that the sin in our lives ha dejado indescriptibles consecuencias, huellas en nuestros corazones. has left fingerprints in our hearts, Y por, wounds. y por mucho que tratemos de limpiarla, And as much as we try to clean it, nada podrá borrarnos nuestra conciencia, esa No. culpabilidad. nothing will be able to erase that guilt from our consciousness. Solo se logra limpiar It will only be obtained a través de la sangre de Jesucristo. through the blood of Jesus Christ. Jesucristo limpia nuestra conciencia. Jesus Christ cleanses our Y dice el conscience. autor para servirle a Él. And the author says to serve Him. Porque Él hizo todo esto Because He did all this. y con una conciencia limpia, como dice el apóstol Pablo. And with a clean conscience, the Ahora me Apostle entrego says, como un sacrificio delante de Dios. now I give myself as a Para sacrifice servirle. before God to serve Him. Porque ahora mi conciencia ha sido purificada de todos mis pecados. Because now my conscience has been cleansed from all my sins. Y ahora está controlada y dominada por las escrituras, por la palabra de Dios. And now it's controlled and dominated by the Word of God. Si Dios nos perdonó, If God forgave us, si Dios nos limpió, if God cleansed us, entonces ahora podemos experimentar now we can experience that. una vida de servicio a Cristo. A life of service to Christ. Entonces el autor está viendo en su audiencia Then the author is seen in his audience que aquellos que tenían la conciencia todavía that those that still had a conscience impura o todavía con el sentimiento de culpabilidad, that was impure or that remained with the feeling of guilt no se sentían dignos de servir a Dios. did not feel worthy of serving Y God. Dios trae esta palabra para la audiencia And God brings this word for his audience que Él nos ha purificado that he has cleansed us para que todos tengamos la misma dignidad so that we can all have the same dignity de servir a Cristo. of serving Christ. Él entró una vez y para siempre. He entered once Su and for all. sacrificio es eficaz. His sacrifice is Cada efficient. vez que pequemos delante de Dios, Every time that we sin before el God, sacrificio de Cristo tiene eficacia para the perdonarme sacrifice of Christ is y efficient limpiar mi conciencia de esa culpabilidad to cleanse myself of that para guilt, seguirle sirviendo. to continue serving him. El que tiene la conciencia limpia, He who has a clean conscience, limpiada por la sangre de Cristo, cleansed by the blood of Christ, puede experimentar el verdadero perdón can experience the true forgiveness y perdonar a otros como Cristo nos perdonó. and forgive others how Christ has forgiven us. Puede entonces ahora servir a otros, Can now serve others porque Dios nos dio nuestros dones y talentos because God gave us our gifts and para talents servir a los demás. to serve others. Dios no nos dijo que nos amemos a nosotros mismos. He didn't say love yourselves. Él dice que amemos a nuestro prójimo He says love my brethren como nos amamos a nosotros as mismos. I love myself. Concluimos entonces We conclude then esta ofrenda ofrecida por Cristo this offering offered by Christ en la cruz del Calvario in the cross of Calvary purifica nuestra conciencia, purifies our conscience, quitando toda rebelión que nos separa de Dios. removing all rebelliousness that separates us from Por eso God. tenemos que hacer obras That's why we don't need to do works para limpiar nuestra conciencia, to clean our consciences, sino que nuestras obras but our works son producto de una conciencia limpia delante de Dios, are evidences of a clean conscience para before God, servir por ella to serve through o a them través de ella or through them a Cristo Jesús. Christ Jesus. El fruto The fruit de nuestras obras of our works es la muerte, dice la palabra, is death, the word says. pero los frutos de la sangre de Cristo But the fruits of the blood of Christ es vivir en comunión con Dios, is to live in fellowship with God. es estar sirviendo a la fuente de toda vida,
It's serving the fountain of all life, que es Cristo. which is Christ. Si estamos limpios entonces por la sangre de Cristo, If we've been cleansed by the blood of Christ, then dice que acerquémonos entonces confiadamente a su trono. the word says that we can approach the throne Juntamente con Cristo, together with Christ, entremos al lugar santísimo. enter into the Holy of Él Holies. nos abrió las puertas. He opened the doors for Él es us. el camino para acercarnos a Dios. He is the way to come to God. Él nos ha salvado, He has saved us, no solo para limpiar nuestra conciencia de toda culpabilidad, not only to cleanse our conscience from all guilt, sino para servir a un Dios vivo. but to serve the living God. Y eso es lo que nos invita Dios. And that's what we're invited to by God. Si Cristo nos salvó, If Christ saved us, si Él es el verdadero templo, if He is the true temple, si Él es el verdadero sumo sacerdote, if He is the true high priest, si Él traspasó los cielos y entró en esta creación if He went beyond the heavens and entered this y creation murió por cada uno de nosotros, and died for each and every one of us, para limpiarnos, to cleanse us, para dejar una conciencia limpia y pura en nosotros, to leave us a pure and clean conscience, entonces then no debemos permanecer una vida pasiva, we should not remain passive in our una lives, vida inactiva. a life of inactivity. Entonces el autor termina diciendo, Then the author finishes saying, inspirado por Dios, inspired by God, si Cristo hizo todo esto por ustedes, if Christ did all this for para us, que no sintieran más culpabilidad, so that we no longer feel guilt, ¿por qué no servirle entonces a Cristo? why not serve Christ then? ¿Por qué no entregarnos totalmente a Cristo? Why not give ourselves totally to Him? Si Él lo ha hecho todo por nosotros. If He did it all for us. Él ofreció todos los servicios en el templo, en el tabernáculo. He offered all the sacrifices in the Y tabernacle. preparó todas las cosas He prepared all the stuff para que nosotros pudiéramos entrar y disfrutar de esta bendición. so that we can enter and enjoy the blessing. ¿Por qué entonces Why then no servirle a Él not serve Him y no responder en obediencia and not respond in obedience en ese llamado de Dios to that calling from God? y Go hacer discípulos? and make disciples. Enséñeles a otros Teach others lo que yo les he enseñado a ustedes. what I have taught you. Esa es la misión de Dios. That's the mission of God. Jesús dijo que vino a buscar Jesus said He came to seek lo que estaba perdido. that which was lost. Ese es nuestro servicio al Cristo. That's our service to Ir Christ. al mundo, Go to the world, ahí a su casa, your home, a su trabajo, your job, ahí en su escuela, where you school, ahí entre su familia, amongst your family ser members. luz. Be light, Y usted mismo discipularlos, and you disciple them, presentándoles el Evangelio que cambia y purifica nuestra conciencia. sharing the gospel that changes our conscience. Si tu conciencia de verdad ha sido limpiada, If your conscience has been cleansed, según las Escrituras, according to the scriptures, usted será una persona obediente you will be an obedient person para servir a Dios vivo. to serve Christ. Amén. Amen. Pongámonos de pie para orar. Let's stand up to pray.